Bien, hermanos, es una alegría cada que nos toca celebrar las confirmaciones, porque se rejuvenece la iglesia, se llena de vitalidad la parroquia, esperando que el compromiso que asumen estos jóvenes que se han preparado para este sacramento de la confirmación sean coherentes, consecuentes con aquello que creen, con esa fe que profesan. Por eso hemos escuchado la palabra de Dios y nos ayuda también en el contexto tanto de la confirmación como la situación crítica que vive nuestro país, pues nos invita a reflexionar y a entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros ahora. En primer lugar, hay que recordar la naturaleza del Espíritu Santo. Bien sabemos que creemos en un Dios trino, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se manifiesta especialmente en la acción creadora, el Padre, en los orígenes especialmente, pero después en la acción redentora del Hijo, que cumple con su misión toda la Pascua que hemos celebrado, pero después con la venida del Espíritu Santo, pues recibimos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo santificador, que nos quiere entonces que seamos santos según el querer de Dios. Y bueno, nos dejamos iluminar con esta palabra y en la primera lectura vemos la manifestación del Espíritu, que tiene que ver con una parte, con lo que es el ruido. El ruido lo escuchamos pero no lo vemos, pero después ráfaga de viento, lo propio, sentimos el efecto del viento, pero si nos ponemos a mirar no sabemos de dónde viene y tampoco después a dónde va. Sin embargo, expresa esa libertad del Espíritu, pero además se manifiesta por medio de esas llamas de fuego, esa finalidad purificadora del Espíritu que acrisola nuestros corazones, nuestra mente, purifica nuestras intenciones para que querramos aquello que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Entonces esta es la manifestación del Espíritu que se hace presente en un contexto en el que están en un ambiente cerrado, por miedo a los judíos, nos dice los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, cuando irrumpe el Espíritu Santo, algo cambia existencialmente, pues todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como nos dice. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en la comunidad cristiana, justamente celebramos con Pentecostés el nacimiento de la iglesia, es el cumpleaños de la iglesia, pero esta iglesia nace por su propia naturaleza, con el poder del Espíritu Santo, nace una iglesia misionera que se extiende en una dimensión universal, representado el mundo de entonces por estos pueblos que se cita, que hemos escuchado: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Libia, Cirenea, Frigia, Panfilia, Egipto, etc. ¿Qué significa? Todos los pueblos del mundo entero, que son congregados en una sola fe, que son convocados por el Espíritu, y con la acción del Espíritu los apóstoles pierden todo miedo, pierden todo temor y comienzan a anunciar a Cristo. Entonces este es el envío, de alguna manera también la confirmación, para que pues saliendo de esta celebración, quienes se confirman no se avergüencen de su identidad religiosa, cristiana, católica, no se avergüencen de practicar su fe desde la oración personal, en la familia, la práctica de los sacramentos, la confesión, la participación en la Eucaristía
y el día que se hagan de pareja, pues de casarse por la iglesia. Ese es también profesar la fe, que viven con su amor sellado por Dios. Entonces, este día es un día de compromiso, como dijimos. Ahora, la acción del Espíritu Santo, como hemos escuchado en la segunda lectura, tiene algunas características. Es también interesante, también aquí vemos en la primera lectura que si bien hay, digamos así, diversidad de culturas, de idiomas, etcétera, pero de pronto hay algo que pueden entender todos, y los dice al final de esa primera lectura: todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, es un nuevo lenguaje, no es un lenguaje que divide, que va a enemistar, no es un lenguaje que crea odio, es el lenguaje del amor que une, es el lenguaje de la fe. Tantas veces nos olvidamos los elementos cohesionadores de nuestra sociedad boliviana, pues creemos en un Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo y debemos ser consecuentes como tal, pues tenemos que sentirnos ante todo hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre. Entonces, en ese espíritu, en la segunda lectura, Pablo, en esta carta a los Corintios, nos está diciendo que la manifestación del Espíritu también es diverso, diferentes carismas, talentos, actitudes, diferentes dones que recibimos. De hecho, los dones del Espíritu Santo que vienen representados ahí gráficamente de manera muy significativa, los 7 dones del Espíritu Santo, que bien lo han estudiado uno por uno todos quienes se han preparado para la confirmación. Entonces está el elemento de la diversidad, como también nosotros aquí, varón, mujer, niños, jóvenes, casados, no casados, etc. Entonces, en ese sentido, la diversidad no nos pone en enemistad, porque buscamos la complementariedad. El Espíritu Santo nos une, y la complementariedad en la misma fe, ¿no? Porque tenemos un solo Dios, un solo bautismo, una sola iglesia, ¿no? Y por eso, entonces, el Espíritu Santo es un elemento cohesionador, es un elemento unificador, el Espíritu Santo. Entonces, movidos por el Espíritu Santo, no podemos promover en nuestra sociedad la división, no podemos promover el odio contra nadie, porque tenemos que sí o sí despojarnos de nuestra soberbia y de nuestro orgullo y reconocer en primer lugar que somos hijos del mismo Padre, como tal, con la misma dignidad, todos. Y hay un elemento interesante en esta segunda lectura que nos dice de qué manera se manifiesta el Espíritu Santo en las personas. Justamente con lo que acabamos de decir, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Algo muy interesante para nosotros, que está el tema, el elemento bien común, para la familia, para la junta de vecinos, para los TV, para el sindicato, para el pueblo, para el municipio, para el departamento, para el país entero, el bien común. Tenemos necesidades comunes que deberían también convertirse en oportunidades comunes para que puedan trabajarse por el bien común de todos. Y aquí no podemos negar, queridos hermanos, hay una cosa muy importante en nuestra sociedad que vive en nuestro país. Ustedes y nosotros sabemos que las elecciones es un bien común, ¿sí o no? Es una forma pacífica y democrática de solucionar nuestras diferencias y nuestros problemas, los problemas que vive nuestro país. Ahora, ¿cómo es posible que algunos van a querer quitarnos este derecho al bien común? Eso no viene de Dios, lamentablemente, no viene de Dios. La división, el odio, no viene de Dios, porque el Espíritu Santo nos mueve, como dice aquí, se manifiesta para el bien común. ¿Qué significa? Tanto cuanto hemos recibido de Dios, tenemos que trabajar también para el bien común. Así como esperamos de la comunidad cristiana, de quienes se confirma, como muchos lo han hecho, algunos catequistas, pues que puedan velar también las necesidades de su parroquia, de las obras sociales, de educación, los internados, su parroquia. Está el tema del coro. Tantos artistas hay en Aiquile, ¿cuántos tocan aquí para Dios?
contaditos con las manos podemos alcanzar. Un poquito están, después ya a cierto punto alzan vuelo y no vuelven más. Pero ahí está, el bien común. ¿Por qué no sostener con el canto al pueblo santo de Dios en la liturgia, en la celebración? Bien común, lo mismo del tema de la catequesis. ¿Cuántos de ustedes pueden ser catequistas? Sus catequistas eran también un día confirmandos, se han confirmado, pero han asumido un compromiso y una tarea específica de colaborar con su parroquia como catequistas. Bien común. Pero bien común también, además, ustedes saben de este pueblo cuántos y cuántos varones, mujeres han sido llamados por Dios, como de ustedes también pueden haber. Es decir, personas que se consagren a Dios en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, ¿no? El trabajo que realizamos, renunciando a tener una propia familia, los hijos, la esposa, el esposo, para dedicarnos al servicio de la comunidad. Bien común, por el que también debemos pedir a Dios que haga que nazcan vocaciones para el servicio de esta comunidad cristiana. Entonces, al final, esta segunda lectura nos dice, hay que siempre recordar que todos hemos bebido del mismo espíritu. O sea, de este espíritu que, si bien, como hemos indicado, están en los dones del Espíritu Santo, pero están en los frutos del Espíritu Santo, que es tan importante para nosotros no olvidarnos. Dios predispone nuestro corazón para obrar el bien en primer lugar. Pero cuando está presente el Espíritu Santo, consecuentemente está también el compromiso con la paz, con la justicia. La paz, no podemos negar, ¿es un bien común o no? Es un bien común y que tenemos derecho todos a vivir en paz y a trabajar en paz. Y con nuestro trabajo hacer que progrese nuestro país. Pero de todas maneras ahí se va complementando entonces los diferentes carismas, como no podemos negarlo, cuánto nos necesitamos campo-pueblo, campo-ciudad, ciudad-área rural. Todo el tema de la producción es todo un mecanismo que no puede existir el campo sin la ciudad, como la ciudad sin el campo. Entonces somos hermanos y nos necesitamos. Unos se dedican a la producción y bueno, en el tema de muchas otras cosas, muchos servicios que se necesitan, que no hay en el campo, hay en la ciudad. Y entonces ahí está la complementariedad importante. Y así, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, con esto vamos a ir terminando, entonces está justamente la venida del Espíritu Santo. En la primera lectura hemos visto que pues vino después de esos 50 días, bueno, nosotros hemos celebrado 50 días de este tiempo de la Pascua y ahora es Pentecostés, 49 son 7 semanas, después de eso un día, hoy día entonces celebramos Pentecostés. Y en este caso de la primera lectura, el evangelista Juan nos presenta, no hay diferencia, solamente en el fondo el mensaje es lo que quiere poner su énfasis en algunos aspectos de suma importancia. Es decir, ocurre Pentecostés el mismo día de la resurrección del Señor. Pues el Señor se hace presente cuando ellos estaban también ahí, con las puertas cerradas, nos dice, y con temor, había miedo a los judíos de correr la misma suerte que corrió Jesús. Sin embargo, este Jesús resucitado, glorioso, ya trasciende a los límites del tiempo y del espacio. De manera que, estando las puertas cerradas, es posible estar presente ahí, pero todavía está presente, podríamos decir físicamente, porque pueden ver las huellas de la pasión. Para decir que aquel que se aparece no es un fantasma, es aquel a quien le crucificaron, porque están las huellas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y es más, a Tomás le dirán, no, ay, tú no crees, trae tu mano, mete en mi costado, ¿no? Entonces es el resucitado, para decir que hay una continuidad entre el Cristo crucificado y el Cristo glorioso resucitado. Es el mismo, no es diferente. Entonces eso nos está diciendo Juan en este pasaje, pero aquí está el énfasis que pone Juan, como hemos dicho también en las anteriores lecturas, el tema de la paz, porque ¿cuál es el saludo que hace Jesús? No una vez, lo hace 2 veces. La paz esté con ustedes. Y de manera que les muestra las huellas de su pasión, y en ellos, como consecuencia, experimentan alegría.
la alegría de la presencia gloriosa de Jesús que también nosotros ahora compartimos, porque este Jesús resucitado que se manifiesta en su palabra, se hará presente en su cuerpo, en su sangre, en la Eucaristía. Entonces, experimentar alegría, alegría de la cercanía, alegría del amor de Dios que no nos deja abandonados. Y nuevamente reitera Juan, la paz esté con ustedes. Y aquí tiene que ver el envío misionero que Jesús mismo hace también con quienes ahora se confirman. Pues les dice, como el Padre me envió a mí, ¿no? Es el primer misionero, es Jesús el primer misionero que el Padre le ha enviado. Y Jesús resucitado está enviando. Entonces aquí dice, yo también los envío a ustedes, ¿no? Entonces somos enviados por Jesús al mundo en ese contexto adverso tantas veces, que quiere desterrar a Dios, que quiere extirpar todo vestigio de religión, de cristianismo, de fe católica. Entonces tenemos que luchar, no podemos ser cristianos cobardes, simplemente callarnos ante las situaciones que nos toca vivir. Tenemos que saber también defender nuestra fe cristiana católica. Entonces es importante. La parte misionera, ya sabemos que la iglesia ha nacido como una iglesia misionera, como hemos visto en la primera lectura, y entonces ahora también, así como vienen misioneros a nuestra prelatura de Iquile, de Polonia está el Padre Tomás, bueno, laico está la Magda que está con nosotros, bueno, ese espíritu misionero, ese es el espíritu generoso que también pueden ir. De acá, de nuestra prelatura, también de Iquile, han ido también como misioneros voluntarios laicos a Alemania, como vienen también de allá, cuántas veces hemos recibido, ¿verdad? Entonces, eso que tiene que estar siempre presente, la disponibilidad. Ahora bien, después dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. Y aquí la consecuencia, los pecados serán perdonados a los que ustedes perdonen y serán retenidos a quienes los retengan. ¿Qué significa esto? Que mientras haya pecado, no va a haber paz, porque el pecado rompe nuestra paz con Dios. Entonces nosotros podemos hacer que desaparezca ese pecado por medio de la confesión y la absolución de nuestros pecados ante un sacerdote, ante el obispo. En fin, entonces aquí está lo importante que quiere que trabajemos el Señor. Es el tema del perdón. No puede haber paz si no cultivamos el perdón de los unos para con los otros, para no crear enemistad, para no guardar odio de unos para con otros. Tenemos que sabernos perdonar los unos con los otros, pero además tenemos que saber pedir perdón a Dios. Entonces eso significa que Dios quiere que vivamos reconciliados, en primer lugar con Dios, reconciliados con la iglesia, la comunidad cristiana, reconciliados con nosotros mismos, pero no nos olvidemos, reconciliados con la hermana Madre Tierra, que Dios nos ha confiado para que lo cuidemos y no para que lo destruyamos. Si somos agentes destructores, significa que no estamos viviendo en armonía con la naturaleza y no podemos nosotros pensar en nosotros nomás, sino en las futuras generaciones que tienen también el derecho de disfrutar de estas cosas lindas que Dios ha creado, de las que nosotros podemos disfrutar. Bien, hermanos, ese es el día del compromiso entonces para nosotros. Y como hemos hablado del tema de la paz, nos preguntamos, ustedes y yo seguramente hemos visto las redes, a ver, ¿en qué país del mundo, incluso en situaciones de guerra, se destruye una ambulancia? ¿En qué país del mundo se atenta contra personas heridas? En nuestro país no se respetan los derechos humanos. ¿Qué? ¿No somos civilizados, hermanos? En todas partes del mundo se respeta, se debe respetar, y no se puede bloquear a una ambulancia porque hay personas que necesitan ayuda. Y es más, cuán humillante para nuestra dignidad de bolivianos que nuestros paisanos bolivianos agredan físicamente a personas heridas. Eso realmente no viene de Dios, queridos hermanos. Solamente el demonio puede operar esto, porque se alimenta de sangre. Nosotros buscamos la paz, respetamos la vida, y por eso hacemos un llamado, indiferentemente a quien, de cuál lado sea,
hay que respetar la vida en primer lugar. Hay que respetar el derecho de locomoción de las ambulancias. Hay que respetar a las personas heridas, porque agredir a un herido no es un acto de valentía, queridos hermanos, es lo contrario. Entonces, esas cosas nos duelen, ¿verdad? Quitan nuestra paz. Pero hacemos un compromiso. Situaciones similares podemos vivir nosotros, pero jóvenes, ustedes no se presten, por mucho que les ordenen o bajo multa, a hacer un mal a su prójimo. Hay que respetar los derechos de las personas, hay que respetar también, bien sabemos, todo lo que es seres vivos que están en movimiento, transportados, y bueno, que debemos sí o sí respetarnos los unos a los otros para poder convivir pacíficamente como bolivianos, no odiándonos, sino amándonos y perdonándonos.